Hola, ¿qué tal? Buenos días. El día de hoy ya estamos en nuestro cuarto devocional basados en la primera carta del apóstol San Juan y hoy vamos a estar meditando en el amor que no agrada a Dios. Nuestra lectura del día de hoy es en primera de Juan capítulo 2 versículos 12 al 17. Vamos a buscar en nuestra Biblia esta porción que dice: Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os, es, os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, hoy vamos a estar meditando en este tiempo en el amor que no agrada a Dios. Ayer veíamos lo que es el amor y su antónimo natural es odio. El amor y el odio van tomando de la mano en más de un área de la vida. Un esposo que ama a su esposa indudablemente va a tener odio hacia aquello que la pueda dañar. Los que amáis a Jehová, aborreced el mal, dice ahí en Salmos 97:10. Vamos a buscar, por favor. Salmos 97:10 dice la palabra: ustedes, los que aman al Señor, odien el mal. Él protege la vida de sus justos y lo rescata del poder de los perversos. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, nos dice en Romanos 12:9. Dice: no finjan amar a los demás, ámenlos de verdad, aborrezcan lo malo, aférrense a lo bueno. La epístola de Juan nos ha hecho recordar que practiquemos el amor, la clase correcta de amor. Veíamos el día de ayer, pero nos advierte que hay una clase de amor que está mal, un amor que Dios aborrece. Este es el amor hacia lo que la Biblia denomina mundo. Hay 4 razones por las cuales no debemos amar al mundo. ¿Por qué? Por lo que el mundo es, por lo que el mundo nos hace, justamente también por lo que nosotros somos, aquellos que hemos decidido seguir a Cristo o aquellos que decidamos seguir a Cristo. No debemos amar al mundo y sobre todo por la dirección en que el mundo está yendo, en la dirección que el mundo se está dirigiendo. Entonces, ¿qué es el mundo? La palabra mundo en el Nuevo Testamento tiene por lo menos 3 significados. A veces quiere referirse al mundo físico, a la tierra. En otras ocasiones se refiere al ser humano, a la humanidad. Y una tercera acepción de la palabra es en el sentido de sistema. Si vemos algunos de los ejemplos, dice que Dios hizo el mundo, nuestro planeta, y todas las cosas que en él hay. Esto lo encontramos en el libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 24. También significa el mundo humano, como habíamos dicho, la humanidad, porque de tal manera amó Dios al mundo, en Juan 3:16. En nuestra conversación diaria usamos la palabra mundo en el sentido de sistema. A veces vemos algún anuncio en redes sociales, en televisión, que están dando a lo mejor alguna noticia. Dicen el mundo de los deportes, el mundo de las finanzas. Se están refiriendo al sistema organizado de cosas que corresponden a ese tema, ya sea por una serie de ideas, personas, actividades, propósitos, etcétera. El mundo de la finanza, el mundo de la política son igualmente sistemas individuales.
Detrás de lo que vemos, ya sea en los deportes o en las finanzas, hay un sistema invisible que no podemos ver. Ese es el sistema que mantiene las cosas funcionando. El mundo, pues, no es una habitación natural para las personas que han decidido seguir a Cristo. La ciudadanía del creyente está en el cielo. Esto lo vemos en Filipenses 3:20. Por favor, busquemos en nuestras Biblias Filipenses 3:20. Y dice: en cambio nosotros somos ciudadanos del cielo, donde vive el Señor Jesucristo, y esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador. Todos los recursos eficaces para vivir en la tierra provienen de nuestro buen Padre Dios que está en los cielos. Todas las cosas para subsistir el día de hoy vienen directamente de Dios, vienen directamente de su mano. El creyente es en cierto modo semejante a un buzo, a un buceador. El agua no es la habitación natural del hombre, porque éste no está equipado para vivir en ella o debajo de ella. Cuando un buceador o un buzo desciende, tiene que llevar consigo un equipo especial para poder respirar. Si no fuera por el Espíritu Santo que vive en nosotros, por la fuente espiritual que tenemos en la oración, la comunión cristiana y la palabra, nunca podríamos sobrevivir en esta tierra. Nos quejamos de la contaminación de la atmósfera terrestre, pero la atmósfera del mundo también está tan contaminada que los creyentes no podemos vivir normalmente en ella. Pero hay una segunda razón por la cual no debemos seguir al mundo, o por los cuales los creyentes no debemos amar al mundo. Y lo segundo es por lo que el mundo hace. Leímos ahí en Primera de Juan capítulo 2 versículos 15 y 16, dice: no amen a este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen amor del Padre en ustedes. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Dice: si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Lo de las cosas del mundo no es tanto una cuestión de actividad, sino es una cuestión de actitud. Es posible que una persona creyente se mantenga alejado de entretenimientos cuestionables y de lugares dudosos, y aún así ame al mundo, ya que lo que el mundo ofrece es una cuestión del corazón. En medida en que un creyente ame el sistema mundano y las cosas que están en él, entonces no ama al Padre. Las cosas del mundo no solo afectan la respuesta ante el amor de Dios, sino que también afecta nuestra respuesta a la voluntad de Dios. Leímos al final: el mundo pasa, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Si nosotros queremos permanecer, entonces debemos empezar a amar más a Dios y amar menos al mundo. El hacer la voluntad de Dios es un gozo para los que viven en el amor de Dios. Si me amáis, guardad mis mandamientos, dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 15. Pero cuando un creyente pierde el gozo del amor del Padre, se le hace difícil obedecer la voluntad del Padre. Cuando uno junta estos dos factores, entonces se tiene una definición práctica de lo que es el mundo. Cualquier cosa en la vida de un creyente que hace que pierda el gozo del amor del Padre o su deseo de hacer la voluntad del Padre es parte del sistema del mundo y debe evitarse. El responder al amor del Padre, nuestra vida devocional personal, y el hacer la voluntad del Padre, nuestra conducta diaria, son las dos pruebas que nosotros vamos a poder dar de que estamos apartados de este mundo. Hay muchas cosas de este mundo que son definitivamente malas y la palabra de Dios las identifica como pecados. Es malo robar y mentir. Los pecados sexuales son malos. Los creyentes no pueden debatir mucho, en realidad nada, en cuanto a esas cosas, pero hay áreas de la conducta cristiana que no son tan claras y acerca de las cuales están en desacuerdo aún muchos creyentes que llevan bastante tiempo en la fe. En tales casos, cada creyente debe aplicar la prueba de su propia vida
y ser escrupulosamente sincero en un examen personal, recordando que aun cosas buenas pueden quitar al creyente la posibilidad de disfrutar el amor de Dios y de desear hacer la voluntad de Dios. Dice, todo me es permitido, pero tal vez no todo me edifica. Juan señala que el sistema mundial utiliza 3 engaños para atrapar a los creyentes. Hay 3 engaños que nos van a llevar a el mundo. En primera de Juan capítulo 2 versículo 16 dice, ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Esto lo identificamos primero como los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. ¿Qué son los deseos de la carne? Incluyen cualquier cosa que apele a la naturaleza caída del hombre. La carne no solamente quiere decir el cuerpo, más bien se refiere a la naturaleza básica del hombre no regenerado o que no ha recibido a Cristo como Señor y Salvador, que no le permite ver la verdad espiritual. La carne es la naturaleza que recibimos en nuestro nacimiento físico. El espíritu es la naturaleza que recibimos en este segundo nacimiento, como lo vemos ahí en el Evangelio de Juan. Por favor, busquemos en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos 5 y 6. Dice, Juan, capítulo 3, versículos 5 y 6. Jesús le contestó, te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. El ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Cuando confiamos en Cristo, nos hacemos participantes de la naturaleza divina. Un creyente tiene en su vida la vieja naturaleza, la carne, y la nueva naturaleza, el Espíritu. Y hay una batalla que se está librando constantemente entre estas dos naturalezas. Hay una confrontación, hay un choque entre la vieja naturaleza, la carne, y la nueva naturaleza, el Espíritu. Siempre hay confrontación. El segundo engaño son los deseos de los ojos. A veces nos olvidamos de que los ojos pueden tener un apetito. Alguna vez hemos dicho, voy a distraer la vista, voy a descansar los ojos. ¿Y en qué descansamos los ojos? ¿En qué descansamos la vista? Aquí están los placeres que gratifican a la vista y la mente, placeres sofisticados y placeres intelectuales. En la época del apóstol Juan, los griegos y los romanos vivían para los entretenimientos y actividades que entusiasmaban a los ojos. Los tiempos no han cambiado mucho. Considerando la televisión, las redes sociales, hoy en día los programas en vivo, quizá nosotros debiéramos hacer la oración que está allí en Salmos 119, pues por favor busquemos en nuestra Biblia, Salmos 119, versículo 37, dice, aparta mis ojos de cosas inútiles y dame vida mediante tu palabra. Debemos también apartar nuestros ojos, cuidado con lo que vemos, cuidado con lo que estamos observando, porque eso podría llevarnos a codicia, dice el Señor. Si tú codicias en tu corazón aquello, ya estás pecando, ya estás infringiendo mis mandamientos. Los ojos, tal como los otros sentidos, son una puerta de entrada a la mente. Por lo tanto, los deseos de los ojos pueden incluir las actividades intelectuales que son contrarias a la palabra de Dios. Hay una presión para hacer que los creyentes piensen de la manera que piensa el mundo. Dios nos advierte contra el consejo de los impíos. Esto no quiere decir que los creyentes tengan que ignorar la educación o el aprendizaje secular, pero sí quiere decir que deben tener cuidado de que el intelectualismo no se coloque delante de Dios. El tercer engaño, vamos al tercer engaño, es la vanagloria de la vida. La vanagloria de Dios es rica y plena, la gloria del hombre es vana y vacía. De hecho, la palabra que se utiliza para vanagloria describe a un bravucón que trataba de impresionar a la gente con su importancia. La gente siempre ha tratado de sobrepasar a los demás, sobre todo en lo que gasta y en lo que obtiene. La vanagloria de la vida motiva en gran medida lo que hace esa clase de personas.
Pero entonces detengámonos un momento y pensemos lo siguiente: ¿por qué razones es que tantas personas compran casas, automóviles, artefactos o vestimenta que en realidad no pueden pagar? Sí, porque la gente compra estos artículos tal vez a crédito y pasan un cierto tiempo sacrificando los ingresos que tienen por obtener aquella propiedad, aquella cosa que ellos piensan que pueden hacerles importantes. ¿Por qué sucumben ante la propaganda de viaje ahora y pague después, y se hunden en un mar de deudas irremediables para tomar unas vacaciones que van más allá de sus medios? Esto es en gran medida porque quieren impresionar a los demás por causa de la vanagloria de la vida, sentirse admirados y tener recompensa. Tal vez quieren que la gente observe lo exitosos y opulentos que son. Muchos de nosotros no vamos tan lejos, pero es asombroso lo increíble que son algunas de las cosas que hace la gente solamente para impresionar. Inclusive sacrifican la honradez y la integridad para conseguir notoriedad y sentirse importante. Hace un corto tiempo veíamos en redes sociales los challengers. Recuerdo el Ice Bucket, sí, que en el cual tomaban agua helada con hielos y lo vaciaban sobre una persona. Y así hubo muchos otros retos en redes sociales, y algunos llegaron a ser peligrosos. Hay algunos que se han considerado peligrosos y ponían a la gente en riesgo su vida. Hay por ahí alguna película o una serie que eran de algunos jóvenes haciendo algunos retos en los cuales llegaron ellos a estar al finalizar los retos, llegaron a estar golpeados o maltrechos o con alguna herida en sus cuerpos. Y tercero, ¿por qué debemos estar separados del mundo? Porque por lo que el creyente es, por lo que ahora representa una persona que ha decidido seguir a Cristo. Por eso hace surgir una pregunta práctica e importante acerca de la naturaleza de una persona que ha decidido seguir a Cristo y la manera de impedir que se vuelva mundana. La respuesta se halla en la forma poco común de expresión utilizada aquí en Juan 2, 12 al 14. Hay títulos que Juan utiliza para dirigirse a sus lectores. Utiliza la palabra hijitos, padres, jóvenes y nuevamente hijitos. ¿A qué se refiere? La palabra hijitos ahí en el versículo 12 se refiere a todos los creyentes. Literalmente la palabra significa nacidos. Todos aquellos creyentes que han nacido en la familia de Dios por medio de la fe en Cristo y sus pecados han sido perdonados. El mismo hecho de que uno esté en la familia de Dios compartiendo su naturaleza le debe quitar el deseo de convertirse en amigo del mundo. También utiliza la palabra padres. Los padres, por supuesto, son creyentes maduros que tienen un conocimiento de Dios personal e íntimo. Conocen los peligros del mundo por el hecho de que conocen a Dios. Ningún creyente que haya experimentado el gozo y la maravilla de la comunión con Dios y del servicio para con Dios querrá vivir en los placeres sustitutos y temporales que ofrece este mundo. También utiliza la palabra jóvenes. Los jóvenes son los conquistadores. Han vencido al maligno, el cual es el príncipe de este mundo. ¿Cómo lo vencieron? Por medio de la palabra de Dios. Dice ahí en 1 de Juan capítulo 2 versículo 14: os he escrito a vosotros jóvenes porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros. Los jóvenes pues aún no son plenamente maduros, sino que están madurando porque utilizan eficazmente las enseñanzas que se encuentran en la palabra de Dios. La palabra es la única arma que va a derrotar al enemigo. Y finalmente el último personaje que aparece son los hijitos, a los cuales les habla Juan aquí en el versículo 13. No son aquellos a los que se les habla en el versículo 12. Se utilizan dos palabras diferentes. La palabra del versículo 13 lleva en sí la idea de inmaduros o de hijitos que todavía están bajo la autoridad de maestros y tutores. Estos son creyentes jóvenes que aún no han crecido en Cristo,
al igual que los niños físicos. Estos niños espirituales conocen a su Padre, pero todavía tienen que crecer un poco. Aquí está toda la familia cristiana reflejada. Todos son nacidos, pero algunos de ellos han dejado la infancia, habiendo crecido hasta llegar maduros o adultos espirituales. Es al creyente que está creciendo y que es maduro al que no le atrae el mundo. Entonces nosotros necesitamos ser estos creyentes maduros. Y está demasiado interesado en amar a su Padre y hacer la voluntad del Padre, que no le interesan las cuestiones que el mundo ofrece. Las atracciones del mundo no son atractivas, las atracciones del mundo no le seducen, las atracciones del mundo no le llaman a ir a ellas. Se da cuenta de que las cosas del mundo son solo juguetes y puede decir junto con Pablo: cuando ya fui hombre dejé lo que era de niños. Esto en 1 Corintios capítulo 13 versículo 11. Y finalmente el último punto: un creyente se mantiene alejado del mundo por lo que el mundo es y por la dirección en que el mundo está yendo. Esta pregunta la he hecho varias veces. ¿A dónde va el mundo? ¿A dónde se está dirigiendo con tanta velocidad? En estos días la velocidad del mundo tuvo que bajar. Se tuvo que dar cuenta de que todo su sistema de cosas en las cuales la humanidad había creído que no se podían parar, el día de hoy han visto que se tuvieron que detener, que tuvieron que tomar una pausa para estar resguardados en casa por esta emergencia sanitaria. Dice que el mundo pasa. Muchos hombres en el día de hoy que confían en el mundo, el sistema en que vivimos, y que piensan que es permanente, desafían esta declaración. Pero hoy en día esta declaración ha sido confrontada. En la semana pasada descubrimos qué tan confiable era el sistema de cosas de este mundo. El mundo no es permanente. La única cosa segura acerca de este sistema mundial es que no va a estar aquí para siempre, que tiene un final. Un día el sistema habrá desaparecido y así también las agradables atracciones que están dentro de él. Todo habrá terminado. Pero ¿qué es lo que va a permanecer? Si tomamos un tiempo aquí para meditar en ello, ¿qué es lo que va a permanecer a este mundo? ¿Qué es lo que va a prevalecer después de que este mundo acabe? Solo aquello que es parte de la voluntad de Dios va a permanecer. Los creyentes espirituales se mantienen apenas ligados a este mundo porque viven para algo mucho mejor. Son extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la que es por venir. En Hebreos 13:14. En los tiempos bíblicos había muchos creyentes que vivían en tiendas, porque Dios no quería que se establecieran y se sintieran cómodos en este mundo. Finalmente, Juan está haciendo un contraste entre dos formas de vida: una vida vivida para la eternidad y una vida vivida para este tiempo. Una persona mundana vive para los placeres de la carne, pero un creyente consagrado vive para los deleites del Espíritu. Un creyente mundano vive para lo que puede ver, los deseos de los ojos, pero un creyente espiritual vive para las realidades invisibles de Dios. Una persona con mentalidad mundana vive para la banalidad de la vida, aquella que atrae a los hombres, pero un creyente que hace la voluntad de Dios vive para la aprobación de Él y Él permanece para siempre. Toda gran nación de la historia se ha vuelto decadente y finalmente ha sido conquistada por otra nación. Dios quiere que entendamos su voluntad. La meta de Dios para nosotros es que estemos firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Busquemos por favor ahí en Colosenses 4:12 dice: les manda saludos Epafras, un miembro de la misma comunidad de fe que ustedes y siervo de Cristo Jesús, y siempre ora con fervor por ustedes y le pide a Dios que los fortalezca y perfeccione y les dé la plena confianza de que están cumpliendo toda la voluntad de Dios. Esto significa ser maduro en la voluntad de Dios. ¿Cómo pues vamos a descubrir
la voluntad de Dios. ¿Cómo podemos nosotros llegar a descubrir lo que es la voluntad de Dios? El proceso comienza con la entrega, que presentemos, como dice, nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Buscamos por favor nuevamente nuestra Biblia en el libro Carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 1 y 2. En la versión Reina Valera 60 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En la versión Nueva Traducción Viviente dice la misma porción: por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. ¿Sí? Dios nos revela su voluntad a través de su palabra. Leímos el Salmo 119 y en el versículo 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Un creyente mundano no tiene apetito por la Biblia. Cuando lee, saca de ella muy poco o nada de provecho, pero un creyente espiritual que pasa tiempo diariamente leyendo la Biblia y meditando en ella, descubre allí la voluntad de Dios, la aplica para su vida y la atesora como este gran tesoro que es. También podemos conocer la voluntad de Dios por medio de las circunstancias. Sin lugar a dudas, Dios nos habla también a través de las circunstancias. Dios se mueve de maneras maravillosas, abriendo y cerrando puertas. Esta clase de guía debe ser probada por la palabra de Dios y no probar por medio de las circunstancias las claras enseñanzas de la Biblia. ¿Sí? Dios nos está hablando a través de lo que está sucediendo hoy en el mundo, y también nosotros debemos meditar en el mensaje que nos está mandando. Finalmente, Dios nos guía a su voluntad por medio de la oración y la obra de su Espíritu en nuestro corazón. El Espíritu nos habla cuando oramos con respecto a una decisión. Una voz clara puede estar escuchando la guía de lo que está sucediendo a su alrededor. Y nunca debemos seguir solamente nuestros pensamientos, nuestras meditaciones, y no debemos estarla comparando con las enseñanzas que recibimos en la Biblia. Siempre debemos verificarla, porque es posible que solamente estemos poniendo sobre ella mis pensamientos, mis meditaciones, mis cavilaciones, mis deseos, ¿sí? Y que estos sentimientos me estén desviando del mensaje que Dios quiere para mí. El amor al mundo es el amor que Dios aborrece. Este es el amor que debemos evitar a toda costa. Este mundo y sus placeres tendrán un fin, no así la vida junto a Dios, porque ésta será eterna. Entonces nosotros estemos meditando en estos días, en el transcurso de este día, lo que el mundo es, lo que el mundo nos hace, y lo que el mundo está, en qué dirección está yendo el mundo, y que nosotros no nos desviemos de este camino porque hemos decidido seguir a Cristo. Entonces estemos meditando en este día, en esta porción de la palabra que hemos meditado, y recordemos que el amor que no agrada a Dios es el amor a este mundo. Por mi parte es todo. Les agradezco a Dios por este tiempo que hemos pasado juntos, y nos esperamos vernos mañana. El Señor les bendiga. Hasta pronto.